estamos en Vampyr. Y continuando con la historia. Bueno, he hecho continuamos con la historia secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque me metí al menú y misiones. Dije, vamos a hacer una secundaria. ¿Por qué? Porque sí, va a ir lento, despacio. Hay que disfrutar el juego. Dije, ¿cuál dijo? Pues yo digo como que imagino que esta habrá que salir. Y la farmacia habrá que salir. Dije, vamos a buscar una que sea dentro del hospital. Y me enfocaré en esta. En averiguar quién está volviendo más loca la loca. Porque si una loca, hay gente que la está observando. Hay seres extraños que lo persiguen en la iglesia. Porque es un vampiro. Pero no es un vampiro, simplemente está loca. Imagino que vivió algún evento traumático donde alguien le chupó la sangre al otro y se creó vampiro. Dicho eso, me hicieron también otras nuevas pistas con los 3 doctores. ¿Cuáles doctores? Estos doctores. Bueno, entré al juego y me salieron 3 pistas, ¿no? Dije, ya perdón por ese corte, ¿qué te pasaba al vendedor? Y la verdad está haciendo más que de lo normal. Así que, ¿en qué me quedé? Me quedé así. Me hicieron 3 pistas. Una con este. Ahí dicho, ahí está bien. Nueva pista desbloqueada con cada uno de estos y con el doctor Rakesh. Así que, ¿qué vamos a hacer? Empezaremos con el texto. No! Texto dije. El texto es esto aquí. Son 3 cartas nada más. Creo que son 3 cartas, ¿no? Que encontré por ahí en el despacho del doctor Sanwan, no sé qué, el administrador del hospital. Aquí que dice, estimado doctor, sí, Swansea. Debo transmitirle mis profundas reservas sobre el doctor Tudor Strickland y el caso de Haber. Imagino que fue el hombre que se murió. El señor Fiddick fue internado después de la lesión laboral grave. Puede perder de manera permanente la función de su brazo si no recibe el tratamiento adecuado. El doctor Strickland afirma que un procedimiento quirúrgico puede salvar completamente el brazo. En mi opinión, también puede anular sus funciones para siempre surgir. No fue el que se murió. Fue el que estaba con el brazo amputado y no sé qué, el carpintero, algo así, ¿no? Nuestro joven colega es un cirujano audaz y atrevido que puede terminar siendo un gran profesional en algunos años. Pero por ahora, carece de la capacidad para encargarse de un procedimiento tan riesgoso. ¿Debo recordarle los errores que cometió en el pasado? Como el doctor Strickland se niega a escucharme, le recomiendo con especial énfasis que le prohíba llevar a cabo este peligroso experimento. Con mayores respetos, doctor Welland Ackroyd. Y aquí está mejor. Esta nota no es para el administrador de Pembroke, o sea, para el doctor Swanson, ¿no? Como no la veo como un administrador. Imagino que la verá como amigo. Está exactamente. Sino para mi vieja, exactamente. Esta nota no es para el administrador del hospital, o sea, Swanson, que es el encargado del director, sino para mi viejo amigo, desde nuestra breve charla de hace un par de días acerca del posible ascenso del estimado Welland Ackroyd al puesto de nuevo cirujano en jefe de Pembroke. Finalmente llegué a la conclusión de que eso no sería conveniente para los intereses de la institución. Problemas. Mira, estos son problemas reales. Sí, no, esto no es de videojuego, esto no es de película. Estos son problemas que yo he visto, son reales en el hospital. ¿De verdad? Sí, créanme. Lo sé. No me malinterprete. Estoy convencido de que Ackroyd es un médico muy competente. Es que parece que me estoy leyendo los documentos que llegaron. Incluso estoy dispuesto a admitir que merece un ascenso, pero no ahora. No mientras estamos luchando por mantener a raya la epidemia. Por ahora, necesitamos una organización jerárquica clara. Debemos evitar la inevitable decepción para el resto de los egos que provocaría un ascenso de ese tipo. Necesitamos un ejército dedicado y obediente. Si me permite, eso también es una buena prueba de carácter. A veces pienso que el doctor Ackroyd, yo digo Ackroyd, no sé cómo se diga, es demasiado orgulloso, que está demasiado ansioso por conseguir un ascenso. Enfrentar este rechazo puede ser una buena manera de descubrir cómo tolera la frustración. ¿Usted quería mi opinión? Bueno, ahí está. Estaré dispuesto a debatir estos temas directamente con nuestro colega en caso de que justifique mi posición sobre su ascenso. Ok, da la cara, ¿eh? El hombre da la cara. Es cierto que no quiero que sea cirujano, no, pero usted discútalo con él. No, yo doy la cara. Si quiere que dé la cara, yo doy la cara. Como que, atentamente, como siempre, Corcoran Tippets. No, este es otro doctor. Ok, el más viejo, el más veterano, creo que es este, ¿no? El hospital. Vale. Y por último, todo por pobre doctor. Es que te juro que estoy viendo las cartas que llegan al documentación. No, la documentación bueno, tendré el agrado de encargarme de la morgue temporal tan pronto como se abra. Como ya le dije, fui médico en la guerra y estoy contento de poder servir nuevamente a mi país. Ok, ya está, perdón por el pausa, pero es que volvió a pasar el vendedor. O sea, por favor, señor, ya pasó como 4 veces. Si no le van a comprar a la segunda, no le van a comprar. Ya, por favor, deje de pasar aquí. Primero. Gracias.
Sé que no es lo mismo ser un médico para los muertos que serlo para los vivos, pero creo que también es importante dar la bienvenida y cuidar bien de los que han partido. Tengan la tranquilidad de que haré lo mejor posible por realizar esa nueva tarea que me han encomendado. En referencia a la pregunta sobre mis calificaciones, lamento no poder ofrecerle nada más valioso que mi palabra. Le juro que mi regimiento me convirtió en médico durante la guerra, y eso me permitió salvar muchas vidas. Si mi palabra no es suficiente, puede contactarse con la administración militar para aplicar mi experiencia y mis capacidades. Confirmarán que aunque nunca haya cursado estudios médicos, la guerra me enseñó lo que un médico realmente necesita saber. Esto es cierto, obviamente se aprende más en la práctica, y esto es en todos los sentidos de la vida, de laborales. Se aprende más en una práctica que en un documento. Pues sí, llevas conocimiento de que esto sea así, pero en el momento de la verdad, la práctica hace mucha diferencia. Y esto me practica mucho. De hecho, si no, ¿para qué pide experiencia laboral en nuestro trabajo? Si la gente, si los estudios fueran, ¿saben? Como que fueran lo más importante, la gente, pero no, tienes un título, ok, entras, vas. No, tienes título, ok, ¿y tu experiencia laboral? O sea que la verdad, le da más peso a la experiencia, a los años con los que hayan trabajado, que el documento en sí sea, no, doctor, ok, pero ¿cómo trabajaste aquí? Pues hice esto y esto y esto, ¿y cómo lo hiciste? Pues así. ¡Oh! Impresiona eso. Lo siento, pero la mejor vida es así. Ahora, hablé muy rápido, espero que no, se me haya entendido perfectamente, si no. De hecho, he notado que con este micrófono, bueno, no con este micrófono, es el mismo que digo siempre, pero actualmente mi micrófono, como que yo vi brillar algo, como que ya no está tan potente como antes. ¿Te estás robando insumos de los... No, yo me lo estoy robando. Soy doctor y necesito para crear fármacos para ayudar a los más necesitados. O sea, no es cierto. ¿Dónde iba? Sí, hablé con los doctores que tienen unas pistas. Pero no es aquí. Mira que para acá salgo. ¿El doctor? Creo que los doctores estaban por aquí. ¿Aquí no? Sí, son los doctores veterinarios. Cada vez que reinicio el juego hay nuevas cosas que puedo agarrar. Esto no estaba antes, ¿no? ¿Soy yo? Eso significa. I'm quite busy right now, Dr. Reed. A ver, aquí. Have you heard about any Blackmail? Sí, normal instrucción. Perdón, esto no lo vi antes. Have you heard about any blackmail going on in this hospital? Blackmail? Nonsense. Okay. ¿Usted lo cree? ¿Qué se lo que esto? What do you think of Dr. Tippett's opinion of your promotion, Waverley? Tippett is a good practitioner. Maybe just a little too attached to his prestigious position at the Pembroke Hospital. Really? That's exactly his diagnosis of you. A little too eager to get promoted? A little bit too proud? He has the right to think so. But I deserve this promotion. And I don't consider it anything but well earned. No, si nadie le dice que sea injusto, pero... Thank you for your time. We'll talk later. O sea, de que no es injusto, puede que no sea injusto, pero que te cuento yo. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Por supuesto, ¿ha oído hablar de una extorsión? Have you heard any talk of blackmail going on in the hospital? If you're running some official inquiry, you had better question the patients. They know more than the staff, especially old Miss Jones. ¿Qué es, señor? No sé qué es la señora Jones. Tell me, Thoreau, what's the real cause of your dislike Sí, for porque Dr. se cae mal. Ackroyd? O sea, He los dos se caen refuses mal. to admit that your blood transfusion technique is the only way to save Mr. Fiddick. I'm convinced we must use it. What Dr. Ackroyd really said is that you lack the skill to perform this operation efficiently. Is there anything you have to say De about hecho, eso fue lo que It's a dijo. false conceit. Dr. Ackroyd secretly envies your reputation. His jealousy blinds him. I'm not the real target here. De hecho, o sea, me quedé así como que... No es que dice que tu técnica no... No dijo nada de mi técnica. Dijo que tú no tienes capacidades suficientes para hacer la operación. Así que, como que... ¿Qué quieres hacer? Que a mí no me lo vendas así. Goodbye, Dr. Es que esto es un hospital tal cual, te lo juro. Es que, no, de verdad, sí. Yo trabajo en un hospital y así son las cosas.
sea, este drama que hay aquí, así es, así son. ¿Tú quién eres? Doctor. Bueno, necesito hablar con el. Acá está. ¡No te metas ahí! ¡No te metas ahí! It's locked, all right. Venga, vamos. Plain and cold medical bench, sir. About this unfair situation. ¿Puedo entrar aquí? It's locked. To arrange to have you buried in the same mass grave. Puedes salir, necesito hablar con usted. ¿Por qué cada vez que yo vengo aquí, el hombre se esconde aquí? O sea, no, aquí no. O sea, se mete, abre la puerta y se mete aquí. O sea, gracias. Necesito hablar con usted. Ya miras tú por qué no puedo entrar ahí. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Ya. Extorsión. Have you heard of someone blackmailing people in the hospital? Pardon me, sir, but I have no idea what you're talking about. Qué casualidad que nadie sabe de esto. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administration appointed me by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir, but I rose to the challenge. Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir, I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Sí, Reed. exactamente. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Más seguro. O sea, You más seguro. can't Más seguro. impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. Eso es cierto. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Ahora por la interrupción, a ver. Ahora me quedé con una duda. Preguntas personales. No. Aquí. Goodbye, Mr. Chidana. Sí vi todo lo que. Sí, lo acabo de confirmar. Porque yo no pasaría esa cosa por alto. O sea, cada vez que inicia un nuevo día, como que se abren nuevas posibilidades de lootear. Como que se resetea el escenario. No sé cómo decirlo. ¿Qué quiere Good hacer? evening, Dr. Strickland. And good evening. A ver, ¿qué dice aquí? Tell me what doctor. It's a false. Sí, es que pensé que me había saltado algo. Me había pasado algo por alto. Tell me what O is. sea, te me deja saltar los comentarios. Sí. Goodbye, Dr. Strickland. Ahí está, mira contigo. Igual que aquí. Como con Rakesh me salté algo. Hice nuevos textos. Está aquí, ¿no? What do you think? Sí, no me salté nada. Thank you for your. Ok, entonces vamos con la misión secundaria. ¿Saben qué hago con Dr. Tips? Imagino que siento que yo que sí, Dr. Tips, ¿dónde está? Ah, desconocido, la vieja, tengo que hablar con la vieja. Sargento Thomas Elwood, no. Desconocido. No. Dr. Tips, a ver si, como hablaron de Dr. Tips, igual me desbloqueo algo con él, ¿puede ser? Good doctor. Sí. Have you heard of any underhand dealings going on in this hospital? I have no time for such triviality, my dear colleague. We're Pero- here to save lives. Respondió defensivamente. No sé, yo no confío en aquí en nadie. Goodbye, doctor. Ok, hay que hablar con la. Me dijo con una señora, una anciana, no sé qué. Pero no me bloqueó el proceso de hablar con alguien. Bueno, vamos a ver. Misión secundaria. No. Objetivo equivocado. Trapicheos. Igual que ha estado aquí en este. Aquí. Es aquí. Ya he estado rastreando a Telma. Porque hay como susurros cada vez que estoy haciendo esto. Detalles.
Pues está aquí, ¿no? ¡No! ¿Qué? ¿Qué pasó? Que el juego se me Goodbye, dio. Milton. Hubo una cosa en el juego que se un error y se me cortó, así que una disculpa por ello. Otra disculpa por ello agregada. Es que, puras pausas hoy. Disculpa por. Este gameplay tendrá varios cortes, pero pues, es lo que hay. Me dijo, habla con la señora, no sé qué es. ¿Quién es? Es abuela. Señora Harrington, la más antigua, pero. Todos me están diciendo que hable con la señora esa, pero no sé dónde está la señora esa. Es que estaba buscando ver si alguien me da Good información evening, nueva. Dr. Reed. Pero no. Goodbye, Nurse Hawkins. No me dan nada de información. Estoy buscando aquí, ¿sabes? Good ¿Lo del evening, tema? Mr. Elwood. Evening. Have you heard rumors of underhand dealings in the hospital? If you want to know what's going on here, Con la you señorita better talk Jones. to Miss Jones. Todo me dice lo She mismo. knows everything, especially what she shouldn't. Jones. Goodbye Pero, for now, Mr. Elwood. ¿dónde veo yo a Jones? Damn, The giant morgue disguised ella? as a hospital. Here again. That's A ver si es hombre. nowadays. hello again. Goodbye, Mr. Hampton. Me imagino que será la de aquí, ¿no? It's locked, all right. ¿Quién es? ¿Dónde está Jones? A ver. Tema Halcroft. Hennigan. Montgomery. No veo Jones. ¿Por qué me tiembla tanto? Desconocido. No puedo poner, ¿no? No me deja. ¿Quién es Jones? Favorite. Capaz que la Jones es la misión principal, ¿eh? No más que me manda con ella. Sí. Desconocido. Voy a la misión principal porque no encuentro a la tal Jones. Así que. Y hablé con todo el personal y. Tampoco me dice nada sobre el tema. ¿Por qué se ve un personaje así? Ya está. Aunque le cuesta renderizar los objetos en movimiento más lejanos. A ver. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. ¿No es Vampiro hace rato? Que íbamos Now a do inicio me del gameplay. kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Sí, no es la vampira. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a vamp. The lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Me alegra volver a verla. Siento que me engañaron. Exactamente, siento que me engañaron. Me gustaría preguntar. So it seems our Dr. Swansea does indeed have a fascination for creatures of our constitution. Dr. Swansea is a remarkable man, dedicated, Me hubiera one might también say, obstinate. gustado preguntar otra He cosa. spent De que years siento compiling me our siento bestiary. engañado. Pero I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions. por supuesto. But our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. ¿Voy en orden o tengo que hacer esta obligatoriamente? Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this
condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. Bueno, pues ya voy. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Lo he hecho hasta ahora, ¿no? Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. Le creo, no le creo. Le creo. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Así ya está. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Ese es el problema con los extorsionadores, siempre quieren más. O sea, le das lo que pide y luego te va a pedir más. O sea, es la ley del extorsionador. NASA, ¿por qué no lo recibiste? If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. O sea que no se puede controlar. Tampoco ella tiene tiempo para controlarse. Ok. Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Lo más Even lógico if it sería were eso. the case, and I highly doubt it, a vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. ¿La será la de Thelma? What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Pero si la ha hecho un montón. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Pero ella no fue, obviamente. No, ella no fue. Ella no fue. Yo sé que ella no fue. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her. Todos dicen el nombre de ella, pero no sé quién es ella. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regard to your condition. O sea. Ahora, hablar con Harry. ¿Quién es Harry? Es que debe ser ella, ¿no? El mapa marca el lugar. O sea, acá. Yo hablé con todos. ¿Pero quién es la Harry? ¿Está aquí? La que me queda es la de acá, que nunca pude hablar con ella. A ver, me puedo cortar ya. Más por curiosidad. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich. Es que después. Ya para Have lo you que me heard of falta. any blackmailing going on within these walls? I have no time for mortal games. My Sí. Algo tiene que saber. No. I'll leave. Vamos a ver.
Ya abrí la puerta, gracias. Es que usted es exclusivísima, Para ser la más chismosa y saber de todos, su puerta la mantiene cerrada. ¿Cómo se entera de todo? No tengo ni idea. Señora. What is this? Who are you? Get out of my room. ¿Es ciega? There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Tengo unas preguntas, cállese. Cálmese, por favor. No es paciente. O sea, por más impertinente y grosero que sea un paciente, hay que mantener la altura y. ¿Sabes? Ok. A ver. Cálmese, por Please, favor. calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Pero si no Jones. estoy peleando, señora. Jones. Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse, or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. No sobre errores médicos. No. Le voy a preguntar, pero yo creo que no debe. Yo creo que si pregunto esto se va a molestar, ¿no? You seem to know more about the goings-on here than anyone else. Beware, Miss Jones, in case suspicion should fall on you. That's it. Blame the old and infirm. I see those little bitches' greedy little eyes. Just waiting for me to pop off they are. Buena forma de decir, está la extorsión. Lo llevó buena. Yo pensé que se iba a decir directamente, pero no, fue como que con delicadeza, sutil, ahí como que indirectamente se lo tiré. Eso es usted. Me gustó esa forma de hacerlo. If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Yeah. Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you in the next round. No. Pero pregúntale más. Pipa Hopkins. ¿Esto qué es? Royal Garden Outfit presenta a Doris Fletcher en Sampo. Perdón por desvalijarla, pero sí que puedo. Se me dice que yo lo necesito más que usted. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Pipa. ¿Dónde está Pipa? Era con Pipa, ¿no? Santo, Harriet Jones. ¿Dónde está la Pipa? Pipa Hopkins. ¿Era con Dr. Tip o Pipa? Dice, encuentra a la enfermera Pipa, Dr. Crane, ok. Pipa. Enfermeras. Obviamente las enfermeras saben todo el chisme. O sea, sí, es que esto es tal cual. Es que esto es el hospital en la vida real. En serio, sí. Empecemos con la más veterana. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance.
Good evening, nurse. No, que Good somos uno. evening, Doctor. Good. Eso. Uy, ¿esto qué? Pásale. Una carta. Carta trugada. Órale. A ver. Carta trugada. Ok. Carta trugada es la última, ¿no? Carta trugada. Sí, es esta. Una vez que ya estoy aquí. Hey, Doc. Son muchas pistas. Have you heard of any underhand dealings going on in the hospital? Blackmail? That's not my style. Too risky. Es que este hombre lo va a poder, pero lo va a engordar como si fuera pavo en Navidad. Y me lo como. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? I was so mad I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. Do you want it back? I don't need it here, but if you'd be kind enough to bring it to me, I'd be really grateful. A grateful Clay Cox? I might just find your knife and bring it back to you to see. Si lo encuentro, pues por ahí. I can give you directions, but I'll be surprised if you manage to find it. My hideout isn't meant to be found easily. A lucky charm? I never would have taken you. Creo que había empezado por esa pregunta y luego la otra. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. Le voy a clavar, pero en el cuello, el mío, de una forma espectacular. How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. La justicia la encuentro aquí. No, es como que... No, aquí es que sí. Se lo voy a decir. No, porque va a decir como que uff. No. Se le voy a dejar caer con esta. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I could say for most folks. And who are you then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Y la última pregunta. What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean, we both have claws and we both love to bite. Bueno, cada quien tiene este tipo de relaciones, o sea... Le gusta lo rudo. Ok. ¿Quién soy yo para decir que no? A mí también. I'll leave you for now, Mr. Cox. ¿En qué estaba? Ah, sí, en buscar a las enfermeras. Sí, las enfermeras. ¿Y dónde vas tú? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Aquí. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, ¿Sabe su Doctor. secretito? She's full of fanciful tales. Podríamos a ver. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? Okay. Goodbye, Nurse Hawkins. Falta una enfermera que puede ser la posible sospechosa. ¿En serio? Sí. ¿Dónde estás? ¿Cómo sabes? Porque no la encuentro. Escóndela. La enfermera. ¿Dónde está la enfermera? Falta una enfermera. Ahí está arriba. Enfermera... Dorothy Crane.
Dorothy Crane, ¿dónde estás? Buscando. Tranquila, que no muerdo. Bueno, ahorita. Bueno, a ti. Quizás más tarde después, pero ahorita no. ¿Pero dónde está la enfermera Crane? Hija mía, ¿dónde te metiste? Sobre todo. ¿Te imaginas que al final sí sea vampiro esa mujer? ¿Pero qué? ¿Dónde se fue? O sea, tomó pase de salida, día laboral, tomó pase de salida, vacaciones, salir antes, yo qué sé. Que no lo veo. ¿Mi radar de vampiro está mal o qué? A ver. ¿Dónde está la otra? Crane. Doctora Crane se le solicita en el pasillo 3. Doctora Crane. No, doctora no. Enfermera Crane. I'm sorry you ended up on my plain and cold medical bench, sir. Sí, ya sé. I understand you must Siempre te disculpa con los muertos. Muy bien. No la encuentro, Creo que la vi por aquí, ¿no? ¿Pero dónde está? ¿Es la mía? ¿Dónde te metiste? ¿Está afuera? Es que si no estás porque ella la... ¿Qué es eso? ¿Se imagina que es el cura el que se está enredando con la enfermera? Yo se picaría porque ella todo el tiempo aquí y ya está bien. ¿Pero qué le pasa a la enfermera, cree? Y si doy medicamento de salud para fatiga, se... A ver. ¿Dónde está la doctora Crane? Enfermera Crane. ¿Alguna vez, de hecho, alguna vez me he topado? Creo que no, sí. ...97 metros hacia allá, a ver. Hola, a ver. Repito, el salto es súper espectacular, pero no... I cannot enter. No puedo saltar cosas de manera normal. Como cualquier juego. Oye, pues. Aquí no encuentro la verdad. ¿Dónde estará? No la encuentro. Hija mía, ¿dónde estás? No la encuentro. How can we be sure we're making a difference? Encuentra la enfermera Dorothy Crane. Dorothy Crane, ¿dónde estás? The life running in your veins. This dead flesh needs it. Oh, please spare me, Dark Queen. Spare your obedient slave.
Hawkins. Encontrar Dorothy. Pero vamos a bajar. Dios mío. Bueno, ya avancé algo. No es Dorothy, ¿no? No, aquí para Hawkins. Encontrar a Dorothy, creo. Fíjate, no es tú, ¿verdad? ¿O sí? ¡No te vi, desgraciado! ¿Qué? Listo. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals. Or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Ok, el trato, ¿creen que? Se fue, ¿y acabo yo? Encuentro aquí, pero no, primero quiero encontrar a la doctora. ¿Qué es esto? Don't come closer, sir. Me voy. I said stay away, sir. ¿Lo mató? No. ¿Y cómo voy? ¿Me puedo regresar? Ya voy, no pasa nada. No peleo. ¿Para qué? ¿Para qué peleo? ¿Sí quién es? Descarta este sitio. Sí, creo que me conviene más a Turilo, a ver, porque cambio de no. Prefiero Turilos. Es que no puedo salirme de aquí más que con. ¿Te imaginas? Si arriba Vampyr me puedo saltar una simple puerta. A ver si puedo. No puedo contigo, ¿verdad? ¿Por qué no puedo contigo? Doctor, enfermera, Crane, ¿dónde está? Recuperar al matón en las alcantarillas. A ver, o hablo con la enfermera o la enfermera, o sea. No, pues ya. No sé. De hecho, creo que debería dejarlo por aquí. ¿Cuánto he grabado? No sé. ¿Sabes? Esto es saludable. A ver, voy a ver cuánto chico de grabación. Así es algo enredado. 32 más lo que digo. Yo creo que por aquí le voy dejando porque no sea tan largo. Aunque creo que lo que más me dio tiempo fue encontrar a la enfermera Crane, por cierto. Sí, yo creo que por aquí le voy dejando. No sin antes. Ahí vengo a hacer. Texto. Texto dije. Sí, texto. Aquí está. Son dos cartas. Dice. No sé. Sí, está aquí. Carta rogada. Estoy cansado de sus problemas, Clay. ¿Qué día los hizo? Todo el maldito muelle habla todo el maldito muelle habla de cómo mi marido destripó a ese estúpido muchacho. ¿Clay? ¿Qué es Clay? Ah, ok. ¿Cuántas veces le dije que cuente hasta 20 antes de desenfundar su cuchillo? ¿Cómo podemos esperar hacer negocios de una forma y que nos obedezcan cuando siguen matando a todos los que se atreven al contratarlo? Ahora los rumores dicen que algunos muchachos de la familia del muerto lo están buscando y uno de ellos incluso juró asesinarlo. No vuelvo a casa esta noche. He visto hombres extraños patrullando las calles. Quizás sean de alguna milicia comunista o algo así. Enviada para arrestarlo. Vaya a un lugar seguro por unos días. Quizás al hospital o Whitechapel. Por una vez haga algo útil y compruebe si se puede concretar algún negocio allí.
Interesante. Cuando la situación se calme un poco, enviaré a un muchacho de las botas mojadas para que sepa que puede volver. No, tengo que comérmelo antes. Me lo como antes. Pero en este punto lo dejo. No, evidencia. Aquí voy. Así que cuídense. Me despido. Hasta la próxima. Y me voy metiéndose para aquí. La enfermera se me escapó, La enfermera se me escapó, pero aquí la encuentro. Chao, chao.